Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy, retomando el canal y retomando los videos, es la situación que se vive en el continente americano. La terrible situación que se vive en tres países del continente americano. Vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de la situación en Ecuador y vamos a hablar de la situación de Venezuela. Son como las tres claves fundamentales que vamos a tratar. En primera medida, el caso de Venezuela, que ha sido muy sonado por estos días por la aprobación de la constituyente, de una manera que la comunidad internacional, la Unión Europea y los Estados Unidos y muchos otros países latinoamericanos y bloques económicos como el Mercosur no aceptan las posiciones que ellos están teniendo en este momento. Es decir, no le dan validez o no ratifican la constituyente. A pesar de eso, a pesar de que no hay un apoyo internacional, supuestamente Nicolás Maduro afirma que ellos, el oficialismo, ganó la constituyente, la conformó, ya se abrió y dijo, o sea, ha dicho que durará 2 años para redactar la nueva constitución de Venezuela. Entonces, es importante destacar esto porque es complicado. Es decir, supuestamente él termina su periodo en diciembre de 2018 y pues no alcanzaría él como presidente a redactar la constitución, la nueva constitución. Hay peligro porque esta constitución puede darle más poderes al presidente y acabar definitivamente con la separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, base clave de la democracia. O sea, es decir, la división de poderes, o sea, entre los tres poderes que acabo de mencionar, se acabaría con la nueva constituyente. También hay rumores que dicen que el periodo presidencial se extendería a 20 o 30 años con posibilidad de reelección. Es decir, él lo que quiere es atornillarse al poder. Es prácticamente eso. Y pues hay peligro, pues claro, porque es que se van a demorar 2 años en redactar la nueva constitución y pues es un problema. También la fiscal Luisa Ortega ha sido destituida de su cargo, removida de su cargo, como lo diría Diosdado Cabello, y ha sido nombrado Tarek William Saab como nuevo fiscal general. Al mismo tiempo es el defensor del pueblo, entonces hay un problema ahí porque al mismo tiempo acusa al pueblo y lo defiende. Es como raro, es así porque cumple las dos funciones, entonces es como bastante paradójico democráticamente hablando. Es el caso de Venezuela, hay que analizarlo y obviamente tendremos tiempo en el canal para analizar el caso de Venezuela porque pues si se van a demorar 2 años en redactar la nueva constitución, pues vamos a tener tiempo para debatir el tema de Venezuela, pero el tema de Venezuela es grave porque hay una escasez, los precios de los productos están por los cielos y el salario mínimo no alcanza, sinceramente. Entonces, Colombia, a través del presidente Juan Manuel Santos, también ha dicho y ha expresado su rechazo a la constituyente y a la apertura de esta constituyente y dice que el proceso del pasado 30 de julio no fue democrático, no se llevó de manera democrática, no se realizó de manera democrática y pues obviamente siguen las protestas en varias ciudades de Venezuela, como Valencia, como Caracas, como San Cristóbal, en fin. Es como el panorama que está viviendo el país vecino, entendiendo que este video se graba desde Colombia. Clave entender esto, por un lado, y por otro lado también es importante destacar el caso de Ecuador. En Ecuador hay un problema porque el nuevo presidente de Ecuador, Lenin Moreno, es un candidato del oficialismo, digámoslo así, pero, o sea, seguimos con el tema de Ecuador en el canal y hablamos de la situación que vive este país, que está polarizado y dividido. Actualmente en la presidencia de Ecuador se encuentra Lenin Moreno, que fue un candidato del oficialismo, seguidor de Rafael Correa y de las ideas de izquierda, de las ideas del socialismo. Y pues obviamente él sirvió como vicepresidente de Rafael Correa mucho tiempo, Lenin Moreno. Resulta y pasa que este señor gana la presidencia de Ecuador y nombra como vicepresidente a Jorge Glass. Jorge Glass es otro de los abanderados del oficialismo y de estas ideas de izquierda y de estas ideas socialistas
que han llegado a territorios como Venezuela, Ecuador, Bolivia, ¿sí? Entonces, todas estas ideas llegan a estas naciones y se implantan como modelos políticos importantes e interesantes. Pero ¿cuál es la situación aquí? El oficialismo está sufriendo una ruptura en Ecuador, o el oficialismo, o este partido socialista de izquierda, en Ecuador está sufriendo una ruptura. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos a Lenin Moreno como presidente, a Jorge Glass como vicepresidente. Jorge Glass es el más radical, digámoslo así, en el aspecto socialista, es el que tiene las ideas como más acordes a Rafael Correa. Y resulta y pasa que este señor Lenin Moreno le acaba de quitar sus funciones como vicepresidente. Es decir, Jorge Glass sigue siendo el vicepresidente de Ecuador, pero él ya no está en ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Legalmente es el vicepresidente de Ecuador, pero en el sentido práctico y en el hecho puntual, él no hace parte de la vicepresidencia. Rafael Correa ha dicho, desde el extranjero ha dicho que, o sea, desde Europa, donde se encuentra en Europa en este momento, Rafael Correa ha dicho que la posesión de Lenin Moreno pues es bastante complicada y es bastante contradictoria porque Lenin Moreno está rechazando un poco a Jorge Glass, se está sentando a la mesa con líderes opositores, realmente opositores, o sea, es como un socialismo que quiere incluir a todos los ecuatorianos. Es algo así, este señor empieza a querer romper con esa idea de Rafael Correa de dividir a la nación y de polarizar a la nación ecuatoriana, y empieza a sentarse y a dialogar con los líderes de la oposición y a quitarle fuerza y poder a el señor Jorge Glass. Esto ocurre en el marco de unas denuncias por corrupción. Resulta y pasa que el director, el gerente de Odebrecht en Ecuador, el director de Odebrecht en Ecuador dijo que le había dado prácticamente en sobornos a Jorge Glass una suma de 14 millones de dólares, 14,1 millones de dólares. Y pues esta destitución esta destitución no, sino este hecho de que él le quite las funciones y no le permita cumplir sus funciones como vicepresidente ocurren en el marco de esto. Es decir, él sufre un escándalo porque dice que él recibió sobornos por parte de Odebrecht para que la constructora brasileña, para que la multinacional brasileña pues resultara beneficiada en la adjudicación de contratos pues para obras del gobierno ecuatoriano. Entonces es interesante esto. Pero lo más importante es ese viraje que está dando el socialismo en Ecuador. Esas ideas socialistas en Ecuador están virando un poco y Lenin Moreno sigue siendo socialista, sigue siendo de izquierda, pero no quiere seguir dividiendo al país y quiere empezar a formar un diálogo con los opositores. Es más, la idea de ellos, la idea de Lenin Moreno ha sido muy apoyada por la oposición al decir que, bueno, que chévere que haya destituido y le haya quitado las funciones, mejor dicho, porque no lo destituyó, sino que le quitó las funciones como vicepresidente a Jorge Glass. Correa, desde el exterior, critica esa actitud de Lenin Moreno y le manda toda la fuerza a Jorge Glass. Entonces es importante destacar esta estructura que se cimenta en Ecuador, que puede ser el inicio de una transición al capitalismo y a la economía del libre mercado, o puede ser la creación y la instauración de un socialismo que realmente incluya y dialogue con todos los ecuatorianos, bien sean opositores a las ideas de izquierda o que sean simpatizantes de estas ideas. En última medida vamos a hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos hay un problema gravísimo y es el problema de la trama rusa. Es el tema internacional de la semana junto con Venezuela. Resulta y pasa que esto viene del 2016 cuando Donald Trump asciende a la presidencia de los Estados Unidos. Resulta y pasa que se dice que hubo injerencia rusa y que hubo como que la mano negra rusa para que Hillary Clinton no ganara como presidenta, sino que ganara Donald Trump. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? Él se encuentra ya en el poder, el Congreso de los Estados Unidos, que en su mayoría es republicano, al igual que Donald Trump, que es republicano. El Congreso le ha hecho firmar a él, o sea, mejor dicho, a regañadientes, le tocó a él firmar esta semana una ley, o sea, avalar una ley prácticamente, sí, darle el aval a una ley que pone sanciones comerciales
con empresas petroleras, o con, digamos, personas o ciudadanos rusos que tienen empresas en Estados Unidos, empresas petroleras, empresas de toda esta parte de los sectores energéticos y todo esto. Estas personas, estos empresarios que tienen sus empresas en Estados Unidos, que son rusos, son amigos del presidente Vladimir Putin, y pues obviamente hay un problema comercial aquí, es como un veto comercial, es como una barrera comercial. Y además, pues obviamente, muchos de los diplomáticos rusos, 755 diplomáticos, rusos han sido llamados a Rusia y dicen, ya no, dice Putin, ya no pueden estar más en Estados Unidos porque esta situación no se puede sostener. En este momento hay 455 diplomáticos rusos en Estados Unidos y hay 455 diplomáticos estadounidenses en Rusia, en la misma proporción. Antes había mil, cerca de cerca de 1000 diplomáticos rusos en Estados Unidos, pero él los mandó a llamar. Él mandó a llamar a 755 por esta cuestión de la trama rusa. Entonces, lo que hay que destacar aquí es que, bueno, el tipo quería que ganara Donald Trump y, bueno, ganó Donald Trump, listo. Ellos no querían que Hillary Clinton llegara a la presidencia de los Estados Unidos, lo apoyaron y tuvieron su injerencia. En varios medios de Estados Unidos, como el Washington Post, ha develado esta cuestión y esto puede ser causal de un juicio político, de un impeachment. ¿Por qué? Porque, o sea, todas estas sanciones que está haciendo este Congreso republicano, que lo paradójico es que un Congreso que en su mayoría es republicano rechaza a su abanderado Donald Trump, que es republicano también. Esto puede llevar a que él tenga un juicio político bastante importante y que a él le toque dejar la presidencia de los Estados Unidos. El Congreso no le está dejando escapatoria, está estableciendo vetos comerciales con Rusia y hay una crisis diplomática y crisis comercial con Rusia. El primer ministro ruso, o sea, es decir, el jefe de gobierno ruso, dijo que Donald Trump estaba siendo manipulado o se estaba dejando manipular por el Congreso de Estados Unidos. Y que si esto seguía así, pues esto, esta sanción podría ser más fuerte que una sanción anterior que hubo en 1974, una sanción que procedió del Congreso de Estados Unidos en 1974 en contra de la Unión Soviética en su momento. Entonces él dice, hay que tomar en cuenta esto porque el Congreso está tomando las riendas prácticamente del país. El Congreso está haciendo como una labor de veeduría política. Y si esto continúa así, y si se siguen, digamos, los republicanos y, digamos, más que todo Donald Trump está muy preocupado por la injerencia de la prensa, y no tanto por la injerencia, sino porque se están filtrando mucha información sobre eso, de que Rusia se metió e influyó en las elecciones anteriores que lo llevaron a él a la presidencia. Entonces, si esto sigue así, y si el Congreso sigue aprobando estos vetos o estas barreras comerciales, y que la crisis diplomática entre Estados Unidos y Rusia empeore, pues bueno, internacionalmente hay problemas, pero internamente también. En Estados Unidos esto puede llevar a que si se descubre que realmente pasó y que si hay bastantes pruebas que ratifican que hubo injerencia rusa en las elecciones buscando que Donald Trump ganara la presidencia y no Hillary Clinton, pues obviamente eso puede llevar a un juicio político y él tiene que verse llevado ya a abandonar el cargo. Esto es algo parecido a lo que pasó con Watergate en la década de los 70 con Richard Nixon, cuando se descubrió que él hacía escuchas ilegales a sus opositores demócratas o a miembros del Partido Demócrata. Entonces, este tipo de acciones, como de contraespionaje y de espionaje, son claves y pueden llevar a que en un juicio político el Congreso expulse a Donald Trump del poder. Entonces, desde los espacios, yo espero que les haya gustado mucho este video, que lo añadan a sus favoritos, que se suscriban, que lo compartan en sus redes sociales. Espero que les haya gustado mucho el tema del video. Espero que les haya gustado mucho el análisis que acabo de hacer de la situación que vive actualmente Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Y desde los espacios y desde los contextos de la crisis que vive Venezuela, de esta nueva constituyente que se pretende redactar, esta nueva constitución que se pretende redactar, y que supuestamente durará 2 años en la redacción de esta nueva constitución venezolana, desde los espacios de un oficialismo ecuatoriano que busca
y quiere establecer diálogos con la oposición, realmente, y desde los espacios de esta trama rusa y de estos problemas que se ocurren diplomáticamente y comercialmente entre Rusia y Estados Unidos, y desde los problemas internos que enfrenta Donald Trump, enfrentado eh, en conflicto con un Congreso en su mayoría republicano y siendo Donald Trump republicano, y desde estas leyes que obligan y que establecen vetos comerciales entre Rusia y Estados Unidos, leyes que Donald Trump le ha tocado firmar a regañadientes, pero que el Congreso seguirá haciendo sabiduría política, y desde la labor de los medios de comunicación como el Washington Post, que sigue sacando más y más filtraciones que demuestran que hubo injerencia rusa para que Donald Trump y no Hillary Clinton ganara la presidencia y para que Donald Trump resultara favorecido como presidente, y desde todas estas implicaciones externas e internas que pueden llevar a un juicio político de Donald Trump y que en última medida puede llevar a que él deje el poder. En la narración, Rafael Rincón, y para ustedes, feliz fin de semana.